42. Amén. Bueno, vamos a leerlo entonces. Yulesca, me lees el 38. Sí. Amilca el 39. Valen el 40. 41 Claudia. Y bueno, yo leo el 42. ¿Ah? Esto enseña sobre las peleas. Sí, entonces vamos a empezar. Léalo. Ustedes han oído que se dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo... El 38. 9. 39. Sí. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejarle también la capa. Y al que te obligue a dar una milla, vete con el dos. Y cualquiera que te obligue a llevar por una milla, ve con el 2. Amén. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te lo rehuses. Dejemos hasta ahí, porque pues bueno, va hasta el 48, pero bueno, vamos a estudiar hasta ahí, hasta el 42. Y bueno, hermanos, yo sé que lo que ustedes acabaron de leer, pues tal vez yo creo que necesitamos dos cosas. Para la primera parte, para el versículo 38, necesitamos un espíritu tal vez vengativo o un espíritu rencoroso que nos dice, oíste que fue dicho ojo por diente, ojo por ojo, diente por diente. Lo que quiere decir aquí es como un espíritu vengativo, ¿verdad? Me haces, te hago, me quitas, te quito, me robas, te robo. Y tal vez al interpretarlo de esta manera, yo creo que lo que estaríamos diciendo entonces es una persona rencorosa, vengativa, ¿verdad? Porque no es muy contrario a lo que dicen los otros versículos, el 39, 40, 41 y 42, que ya no nos lleva y ya no nos invitan o no nos incita a que respondamos, digamos, con la misma moneda, sino que ya nos dice, debes responder de otra manera, que si te pegan, no debes pegar, que si te robes, no debes robar, que si te quitan, pues dáselo. No debes responder de la misma manera. ¿Sí vio? Entonces tal vez lo que necesitamos en sí aquí para podernos comportar es un espíritu perdonador. Realmente lo que necesitamos es un espíritu perdonador para poder actuar de esta manera, ¿verdad? Porque yo creo que para vivir así como el Señor nos está mandando aquí, se necesita realmente de una obra especial y sobrenatural de Dios en los corazones de cada uno de nosotros. Porque ¿acaso quién puede hacer esto? Pégame en una mejilla. ¿Y quién puede poner la otra para que le vuelva a golpear? ¿Cierto? Es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Quién puede actuar de esta manera? ¿Quién puede actuar así? Que lo maltraten, que lo maldigan y que pueda, obviamente, responder de una manera amorosa, perdonadora. Pero ¿ustedes creen que Cristo vivió como en sí nos está enseñando? ¿Cristo fue un hombre que actuó de esa manera? ¿Que lo golpearon y él respondió? ¿Cierto que no? Que cuando lo maldecían, ¿él qué hacía? Simplemente dejaba todo a su padre. ¿Por qué dejaba él todo a su padre? Porque su padre es el juez justo, el que venga. A él debemos dejar todas nuestras cargas. Y para nosotros llegar a entender esto y decir, Señor, yo sé que tengo una rabia contra tal persona, tengo una ira contra tal persona porque me hizo tal cosa o tal otra, porque me golpea, me ultraja. Y para nosotros llegar a decir,
dejo todo esto en las manos de Dios y ver a esta persona como con ojos de misericordia, necesitamos realmente una obra del Señor en nuestros corazones. De resto es muy imposible que lo podamos hacer. De resto, ¿sabe qué? Si no hay un espíritu perdonador en nuestros corazones, vamos a actuar como en el versículo 38. Vamos a responder igualmente como nos hace la otra persona. Si me traiciona, te traiciono. Si me es infiel, también le haré infiel. Pero ustedes pueden ver, ¿y cómo es el actuar de las personas de este mundo? Así como en el primer versículo. La mayoría y la gran mayoría de las personas de este mundo actúan de esta manera. Si tú me haces, yo te hago lo mismo. Así, digamos, como cuando las mujeres tal vez se separan y sus maridos se van con otra mujer. ¿Qué es lo que espera esta mujer? ¿Que le vaya bien o que le vaya mal? La gran mayoría espera que le vaya mal a este hombre. Y así el mismo hombre. Y así en todos los sentidos. Siempre queremos nosotros que le vaya mal ¿a quién? A nuestro enemigo, ¿verdad? Inclusive imagínense que cuando nosotros tenemos un enemigo, o cuando tenemos una persona que realmente no está, digamos, en el mismo sentir, que nos ha hecho daño, y escuchamos o nos damos de cuenta que esa persona le está yendo muy bien, tal vez prosperando, tal vez triunfando. ¿Cómo se siente el corazón de una persona? ¿Alegre? No, ¿cierto que no? Destruido. Con ganas de ira y de vengarse, decir, porque ¿cómo es posible que le está yendo tan bien, verdad? Y esto es lo que realmente hace infeliz a la persona. Hace infeliz el vivir una persona pendiente de su enemigo, pendiente de lo otro, qué hace o qué no hace. Eso hace que vivamos felices o infelices. Esto hace que más bien vivamos infelices, porque no estamos pendientes de nosotros, sino estamos pendientes ¿de quién? De la otra persona. Y si la otra persona tal vez está triunfando, nos sentimos como airados, como menospreciados, porque decimos, ¿por qué? Y es mi enemigo y mire cómo le va de bien. Porque en nosotros hay un espíritu vengador, un espíritu rencoroso. Pero el Señor nos quiere dar un espíritu ¿qué? Perdonador. Para que a pesar de las dificultades que tengamos, problemas, afrentas, maldiciones, cosas malas que nos hagan, podamos vivir en paz y gozosos. Amén. Amén. Eso quiere darnos Cristo. Y esa es la enseñanza que Cristo nos trae. A darnos un espíritu perdonador, a transformar nuestras vidas, a transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Para que a pesar de las circunstancias que afrontemos de injusticias. ¿Por qué creen ustedes que hoy existen protestas? Por eso, porque las personas dicen, me han violado mis derechos. El gobierno me ha violado mis derechos, ¿verdad? La empresa me ha violado los derechos. Y por eso hacen protesta las personas, ¿verdad? Queriéndose vengar y exigiendo sus derechos. No me pagan lo justo, no me dan lo justo. Y queremos que vengarnos y sacar nuestra ira y todo nuestro enojo y vengarnos de esas personas. Pero ¿cuántos nosotros estamos dispuestos a perdonar toda esa ofensa que nos han hecho? A pesar de lo duro que nos han dado, de las cosas injustas realmente que hemos recibido, ¿cuántos estamos dispuestos a decir, Señor, en tus manos dejo todo esto, Señor? Que seas tú quien pague, que seas tú, Señor, quien haga las cosas, mas yo no me vengaré, mas yo no tomaré la justicia por mis propias manos, sino seas tú, Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos a ese punto de decir, Señor, en tus manos encomiendo mis caminos, mis proyectos, mi ira, mi enojo, mis venganzas, todo lo que me han hecho, toda la traición, toda la ira, todos los golpes, traiciones, Señor, te las pongo en tus manos, Señor. Pero para esto necesitamos un espíritu perdonador, porque cualquiera no hace esto. Amén. Y yo quiero que vayamos al libro de los Salmos,
capítulo 37. Porque algo que hace infeliz al hombre y a la mujer es ver cómo hay personas injustas que hacen el mal y tal vez les va bien, ¿verdad? Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué le va bien? ¿Por qué más bien no le va mal a esta persona? Y eso nos hace vivir como infelices. Y el Señor no quiere que vivamos infelices, sino que vivamos felices. Y mira lo que dice entonces Salmo 37. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y vamos a estudiarlo un momentico. Dice, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que no nos impacientemos, que no vivamos así impacientes. Dice, no te impacientes a causa de quién, de los malvados, de los malignos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando una persona se impacienta o no vive tranquila? Se desespera Pero se desespera ¿por qué? ¿A causa de quién? del perverso. Del maligno. ¿Y luego qué pasa? Estaba pendiente ¿de quién? Del maligno. ¿Y cómo el maligno qué? Hace una cosa, hace la otra, actúa injustamente, tal vez nos roba, tal vez nos quita, tal vez nos golpea, tal vez nos ultraja, tal vez nos maldice. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Y vivimos impacientados por la actitud y por el comportamiento de esta persona. ¿Sí? Ni tengas que envidia de los que hacen iniquidad. Porque, ¿qué es la envidia? ¿Qué es lo que quiere el Señor? No tengas envidia de los que hacen el mal o de los que hacen iniquidad. Es, no envidies a quién, a esa persona. Porque a veces nos impacientamos en querer tener lo que el pecador tiene. Nos impacientamos en querer tener lo que el impío, el pecador tiene. ¿Y qué es lo que tiene el impío? ¿Qué es lo que tiene el impío y qué es lo que tiene el pecador? Tal vez tiene dinero, ¿verdad? Tal vez tiene una felicidad entre comillas. Tal vez hace y deshace. Pero ¿cuál será el fin? Tal vez usted dice, yo quiero tener, las personas se impacientan, ¿verdad? Y las personas viven envidiosas del impío. Pero el Señor dice, no vivas envidiando lo que tiene el impío, no envidie las riquezas o las posesiones del hombre perverso y malo. Porque, hermanos, ¿cómo creen ustedes que el impío o el pecador obtuvo lo que tiene? ¿Cómo cree que este hombre ha cosechado lo que tiene? Por la envidia. Tal vez también por envidia, pero ¿qué más? Tal vez robando, Hay mucha maldad. tal vez matando. En esa riqueza hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Los hombres impíos son los que más tienen dinero. Pero ¿cómo han conseguido el dinero estos hombres? Pasando. Vemos como tal vez los políticos, cuánto dinero, cuánto prestigio y poder tienen. Pero ¿qué han hecho para estar en ese lugar? Robando, injustamente, viendo cómo personas mueren, niños mueren físicamente de hambre, siendo injustos, están en ese lugar. Ahora Dios dice, ¿por qué tú, cristiano, envidias las riquezas del impío? ¿No sabes acaso cómo las ha obtenido? ¿Por qué Dios dice que no debemos envidiar o impacientarnos por ellos? Porque ¿qué concepto tiene Dios de los impíos o del pecador? Tiene un concepto muy malo. Dios tiene un concepto del impío y del pecador, un concepto muy malo. Para Dios el impío y el pecador es la persona más despreciable para Él. Entonces dice Dios, ¿por qué quiere tú ser como Él? ¿Quiere tú tener el concepto que yo tengo de Él? ¿Quieres ser tú menospreciable para mí? Es como yo estoy diciendo, Señor, yo quiero estar en el puesto de Él,
pero que yo no sea agradable para ti, Señor. Dios dice, no, es mejor que tú estés ahí y que yo tenga un buen concepto tuyo y que yo te aprecie y te ame. ¿O quieres estar allá con riqueza pero que tenga mi desaprobación? Que no tengas mi bendición, que no tengas mi salvación, que no tengas vida eterna. Entonces cuando la persona ve esto y dice, oh no, sí, ¿qué voy a envidiar yo del impío? Por eso cuando veas una persona impía, pecadora, no te impacientes por ella. Que tú la ves que crece, hace, deshace, hoy los ve usted viajando, haciendo tantas cosas. Y tú puedes decir, y nunca buscan a Dios. La pasan tan felices, yo nunca los veo congregándose, nunca los veo que leen la Biblia, solo dicen Dios de palabras. Y a veces decimos, pero, y yo que tal vez si trato de buscar a Dios, y tal vez no me va como a Él le va. Pero mire lo que el Señor nos dice. ¿Por qué el Señor nos dice? Vea, el versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Cuál es el fin de ellos? Dios los compara a ellos como una hierba que tan pronto nace y sale el sol, ¿y qué pasa con ella? Se muere. O sea, la vida del impío, la vida del pecador es muy corta. Es muy corta. Su riqueza es muy corta. Su felicidad aparentemente es muy cortica. Hay un dicho que leí por ahí, dice, 1 minuto en el infierno, el rico lo hará olvidar de toda su dicha que tuvo en este mundo. 1 minuto en el infierno hará que él se olvide de toda la dicha que él tuvo en este mundo. Amén. Pero nosotros, 1 minuto en el cielo, en la eternidad, hará que nosotros nos olvidemos de todo el padecimiento y sufrimiento que pasamos en este mundo. Amén. Por eso Dios dice, no te impacientes por Él. No busque vengarte de Él, ¿verdad? Si Él te ultraja, si Él te maldice, si Él te agobia, si Él te oprime, confía en el Señor. Él pasará. Él le llegarán los días prontamente. Dice el 3, dice, confía. ¿Qué nos dice el Señor más bien? Confía en Jehová y haz el bien. ¿Sí vio, hermanos? ¿Qué nos dice? No te vayas a vengar de él, ¿verdad? No lo mire con ojo, no le hagas trampa. Tal vez nosotros queremos hacerle ¿qué? Zancadillas a este hombre. Y queremos vengarnos de este hombre, y queremos vengarnos del maligno, de aquel que nos golpea, del presidente, del alcalde, de todos queremos hacerle mal y que le vaya mal y ojalá se muera. Y ojalá le vaya mal, ojalá le dé un cáncer, ojalá le dé una enfermedad. Pero el Señor dice, no te impacientes. Más bien que hagas, confía en mí, espera en mí, que Él no durará mucho, Él pasará, pero tú vivirás para siempre, dice el Señor. Dice el Señor, más bien, hazle el bien, haz el bien. Mire, ¿qué saca? Mire, cuando nosotros nos vengamos, como que nuestro corazón dice, como que sentimos un descanso, ¿verdad? Saciamos nuestra ira, por fin como que veo mi justicia. Pero tal vez no estamos haciendo lo correcto, amén. Es más bien dejarle a Dios eso, amén. Dice el Señor, haz más bien el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás la verdad. Y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te considerará las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa que te deleites en Jehová? ¿Qué, cuando nosotros decimos deleítate, ¿a qué nos suena? La palabra deleitar. Gozo, alegría. Como algo bueno, algo rico, dice, deleítate en Dios, busca a Dios, pasa tiempo conmigo.
pasa conmigo esos buenos tiempos, más bien medita conmigo. En lugar de estar meditando en hacerle el mal al otro y en vengarte del otro, en estar pendiente del otro, en estar mirando ahí qué hace y qué no hace ese Señor, mientras está perdiendo tiempo en eso, ¿qué debes hacer? Deleitarte en el Señor, porque en el Señor vas a encontrar paz. A mí me pasa eso. Cuando hay presión y angustia, uno va a la presencia de Dios. ¿Y cómo sale uno de ahí? Descansado. Uno dice, gracias Señor, porque en ti descansé. Traje todas mis cargas delante de ti, Señor. Y Señor, tú me diste ese descanso. Amén. Amén. Eso es deleitarse. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué dice? ¿Yo haré o Él hará? Dice Él, no yo, ¿sí vio? La venganza no es mía. Dice, encomiéndame eso y yo haré. No yo mismo, no la persona, sino quién es el que va a actuar. Dios. Y mire lo que el Señor nos promete. Mire ese consuelo tan grande. Que si nosotros hacemos así, mire lo que el Señor va a hacer tan hermoso. Él exhibirá, el sexto, su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Va a exhibir o va a sacar a luz qué? Mire que eso es lo que a nosotros nos impacienta. Decimos, pero ¿por qué Él hace y le va así bien? Tal vez. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo quiero como vengarme? El Señor dice, espera en mí, que yo un día voy a sacar a luz que toda la verdad. Y exhibiré tu justicia, dice, exhibiré tu paciencia, ¿verdad? Te recompensaré. ¿Qué dice el Señor? Ve a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Él exhibirá eso, Él exhibirá nuestra paciencia y nuestra confianza en Él, delante de los hombres, amén. No necesitamos nosotros ponernos a pelear con el contrincante, sino que vamos delante de Dios, ponemos esa carga, ponemos esa lucha y vamos, después salimos a la calle y el Señor va a exhibir esa justicia. Le va a dar a cada quien según su obrar. Pero dice el Señor, no es nuestra venganza, sino dejemos eso a quién, a Dios. Que tarde o temprano Dios sacará todo a quién, a la luz y mostrará quién es el injusto y quién es el justo. Quién es el que está haciendo el bien y quién es el que está haciendo el mal. Tenga algo muy arraigado en tu corazón. Actuemos con buena conciencia y digamos, yo estoy haciendo lo bueno, yo estoy haciendo lo correcto. Amén. Entonces Dios recompensará esto. Amén. Vamos a ir más adelante y a Mateo 17:24. Mateo 17:24. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere obrar en nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Que nosotros tengamos un corazón perdonador, un corazón confiado en el Señor. Porque mire que Dios tuvo que enseñarle todo esto a sus discípulos. Dios tuvo que enseñarle a Pedro, Dios tuvo que enseñarle a Pablo, Dios tuvo que enseñarle a Juan, Dios tuvo que enseñarle a Jacobo, Dios tuvo que enseñarle a todos. Y Dios tiene que enseñarnos a nosotros para vivir en paz, a pesar de este mundo tan injustos. Amén. Porque vemos injusticias todos los días. Vemos injusticia todos los días. Vemos injusticia en el gobierno, vemos injusticia en la casa, vemos injusticia en muchos lugares. Pero el Señor nos quiere llevar a que a pesar de ese mundo tan malo y pecador, nosotros podamos vivir confiados y en paz. ¿No le parece eso tan maravilloso? Que a pesar de la presión, de la dificultad, podamos vivir así. Mire lo que el Señor dice en Mateo 17:24. Quiero que lo leamos.
Mateo 17, 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dracmas? ¿De qué está hablando ahí el Señor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué era la pregunta? Que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que... ¿Quiénes vinieron a Pedro? Los cobradores ¿de qué? De impuestos. O sea, los del gobierno vinieron a Pedro y le hicieron una pregunta. Vuestro maestro, ¿hablando de quién? De Jesús. Ese hombre o ese maestro que anda contigo, no dijo mi maestro, sino vuestro o su maestro, ¿no paga impuestos? O sea, ¿dónde están los impuestos? ¿Le estaban cobrando impuestos a quién? A Jesús. ¿Cree usted que Jesús debería pagar impuestos? Él siendo el dueño de los cielos, de la tierra. Mas sin embargo ellos venían a cobrarle ¿a quién? A Jesús. ¿No sería más bien lo contrario? Ellos más bien no deberían venir delante de Cristo y darle, pero ellos vinieron a Cristo más bien pidiéndole o exigiéndole. Mire la falta de temor y la falta de la perversidad del hombre tan malo, ¿verdad? Y dice, y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los atributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? ¿Qué fue lo que le preguntó Cristo a Pedro? Simón, los reyes de la tierra, ¿a quiénes les cobran impuestos y a quiénes les cobran tributo? ¿A sus hijos o a los extranjeros? ¿A quiénes creen ustedes que ellos le cobraban impuestos? Dicen ellos. Pedro le respondió, de los extranjeros. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? ¿Qué era lo que estaban haciendo el gobierno o los cobradores de impuestos? ¿A quién le cobraban impuestos el gobierno? ¿A quién le estaba cobrando? ¿A los extranjeros o a sus hijos? A todos. No, leamos bien, mire, ¿qué es lo que el Señor dice? Pedro, mire, pongamos atención, Pedro, el gobierno o los cobradores de impuestos, ¿a quiénes le cobran? ¿A sus hijos o a los extranjeros? ¿Qué contesta Pedro? No, Señor, a los extranjeros. Entonces dice Jesús, ¿acaso los hijos de ellos están exentos de pagar impuestos? ¿Por qué no le cobran también a los hijos? ¿Por qué solo le cobran a los extranjeros? ¿Acaso los hijos son qué? ¿Privilegiados? ¿Acaso ellos no gastan, no comen? ¿Acaso ellos también no deben pagar? ¿Qué estaban haciendo ellos? Actuando injustamente. ¿O estaban actuando justamente? Injustamente porque deberían cobrarle ¿a quiénes? A todos. Eso es justicia. La justicia es imparcial. Usted no puede decir tener privilegios. Es que este es mi hijo, esta es mi hija. No, usted tiene que por todos darle igual como Dios. Amén. Entonces Cristo dice, ¿por qué? Entonces, ¿qué hace Cristo? ¿Paga los impuestos o no paga los impuestos? ¿Qué hizo Cristo? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatedero, tómalo y désealo por mí y por ti. Ve y págueles. Pagó. ¿Sí vio? Y era injusticia, ¿verdad? ¿Y él qué dijo? Pastor, ¿qué es estatero? O sea, la moneda, el impuesto. Ve y ahí hay una moneda, con esa moneda cójala y ahí está para que pagues. Y coge y págueles. O ahí está el precio que debes ir a pagar, ahí lo está. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Se puso a hacer protestas contra el gobierno?
Armó dijo, vamos a ir a derrotar a Herodes y a los romanos y a los cobradores de impuestos, a los publicanos. No, ¿qué hizo Cristo? Ve y págalo. Listos. Pedro tuvo que empezar a aprender esto. Porque ¿qué hubiera hecho Pedro? No. Si Cristo le hubiera dicho eso a Pedro, ¿qué hacemos? Pedro que hubiera dicho, no, Señor, pues no, que paguemos todos y si no, no pagamos nadie. ¿Todos sí o todos no? Pero Jesús tomó la iniciativa y dijo, no, Pedro, paguémosle. Ellos son injustos, nosotros somos ¿cómo? Injustos. Dios, mi Padre, Él mirará lo que nosotros hacemos. Él a ellos les cobrará y a nosotros nos recompensará. Entonces yo hago mi parte, ellos hacen la suya también y pues que Dios recompense a cada quien. Amén. ¿Sí vio? Y a veces queremos actuar así, no, pero ¿por qué Él sí, por qué yo no? ¿Por qué Él paga menos y por qué? Usted paga. Bueno, Señor, yo pago lo mío, Dios. Él está actuando injustamente. Amén. Mire que para llegar a actuar así, ¿qué necesitamos? Algo sobrenatural del Señor. Amén. Y esto nos hace vivir en paz. ¿Sabe qué es lo que nos hace vivir? ¿Sabe por qué a veces no queremos y no actuamos así? Porque estamos tan apegados a las riquezas y a lo material. Y claro, usted dice, uy, no, yo no voy a pagar, no, ¿cómo le voy a regalar plata? Pero ¿sabe qué pasa? Nada es nuestro. El dinero que recoge el gobierno no es de él. El dinero que damos nosotros tampoco es de nosotros. Las casas no son de nosotros, la finca no son de nosotros, la herencia no es de nosotros. ¿Todo es de quién? De Dios. Así es que nosotros damos... ¿A quién me están quitando? ¿Me están quitando a mí o le están quitando a Dios? A Dios. Le están quitando a Dios. O sea que ellos ¿contra quién van a responder? A Dios. Por eso nosotros debemos actuar de esta manera. Amén. Pero algo que a los discípulos los motivaba para vivir así era el fin a donde vamos a llegar. Y vamos a ir nosotros al libro de Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. ¿Ya lo tenemos? Mire cómo le tocó vivir al apóstol Pablo. Pero mire la confianza que tenía Pablo. Y por eso es que yo les digo que antes de Pablo ser un apóstol, ¿quién era Pablo? Se llamaba Saulo. ¿Y cómo era el carácter de ese hombre? Arrogante, vengativo. Él miraba a un cristiano y ¿qué hacía contra este cristiano? Lo golpeaba, lo asediaba, lo despojaba. Pero mire cómo Dios tuvo que tratar el carácter de Pablo y tuvo que transformar su corazón. Segunda de Timoteo 4, 6, 8 y 9. Mire cómo Cristo tuvo que transformar la mente y el corazón de Pablo. Para Pablo llegar a este punto de entender y de vivir así, amén. De a pesar de vivir las injusticias que contra él hacían, porque Pablo fue encarcelado, ¿por qué? ¿Por ladrón? No, Pablo fue encarcelado por ladrón. Pablo fue golpeado por ser un homicida. Pablo fue golpeado por ser tal vez una persona pecadora. No, Pablo fue golpeado por hacer lo bueno, por vivir justamente. ¿Y qué actitud tomó Pablo? ¿Acaso tomó un arma o una espada y se vengó? No, él también dejaba todo en manos de Dios. Y mire lo que Pablo dice en el 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué era lo que le esperaba a Pablo? Un sacrificio. Él no decía, ya estoy listo para sentarme a la cama y expirar y morir. No, Pablo decía, mi muerte, lo que me espera a mí es un sacrificio, una decapitación. Él decía, mire, a pesar de que
de que a él sabía que su muerte iba a ser una decapitación, que le iban a coger la cabeza y se le iban a mochar, él vivía como tranquilo. Él ni siquiera cuando lo llevaban al lugar de decapitación, no fue llevado a la fuerza. No maldijo a los soldados. No maldijo al verdugo. No, yo voy a voluntad. Y antes, inclusive yo creo que oraba por ellos. Antes los bendecía. Y antes voluntariamente puso su cuello, córteme en la cabeza. Imagínese un hombre para llegar a ese punto, ¿no? Pero Pablo siempre fue así. No, Pablo antes era perverso y malo. O sea, ¿usted cree que Pablo, sin la obra que hizo Cristo en su corazón, podía resistir esto? ¿Acaso él no cogería una espada y no se dejaría matar? Sino que él fue a voluntad. No lo amarraron a la fuerza y le estiraron sus brazos para morir, ¿no? Como Cristo. ¿Usted cree que Cristo podía haber hecho algo para no ir a la cruz? ¡Claro! ¿Qué dijo Cristo? ¿Acaso no puedo orar a mi Padre para que envíe unas legiones de ángeles y me salven? Yo no lo puedo hacer, pero yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué era? Sufrir y padecer, con gozo y con alegría. Pero esto se necesita de una obra en nuestros corazones de Dios, amén. Para que cuando a usted la maltraten, o nos maltraten, nos injurien, nos maldigan, nos persigan, nos menosprecien, usted pueda gozarse y no irse contra esta persona, ni golpearlo, ni maldecirlo. Y si esta persona viene a pedirle a usted un favor, y usted le diga, ¿y qué más necesita? ¿Será que podemos? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas que vaya 2 millas contigo? Como dice el Señor, no vaya 1 milla, sino vaya ¿cuántas? 2. Yo creo que no alcanzamos, pero cuando la palabra ahí nos habla de que si te obligan a ir 1 milla, ¿cuántas debes ir? 2. Los soldados romanos, por ley, ellos tenían la autoridad de decirle a la gente, tome mi mochila, pero de mala gana, tome mi armamento y cárgamelo 1 milla. ¿Y qué tenía que hacer la gente? Llevarla. Si no la llevaba, ¿qué pasaba? Moría. Entonces el Señor dice, hazlo de buena manera. Y no vaya 1, sino vaya 2. ¿Sabe qué hacía con esto? Esto era como una bofetada para el soldado. Decía, esto antes lo reargüía y lo hacía sentir mal. Y esto es mejor que nosotros devolverle una cachetada o que devolverle mal por mal. Cuando nosotros devolvemos bien por mal, la persona se siente mal. Se siente mal. Eso es lo que más dice. Porque la persona quiere que nosotros le respondamos lo mismo, que nosotros nos igualemos a ella y para seguir la pelea. Pero cuando tú dices la palabra sabia amansa o aplaca la ira, entonces dice que me deja desarmado. No tengo nada más que hacer. Y así demostramos el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y el Señor a cada quien nos hará justicia. Entonces dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. A pesar de todas las circunstancias, dice, he guardado la fe en mi batalla. ¿Cuál era la batalla que padecía Pablo? ¿De guerra con armas? No, era una batalla de fe, de soportar, de paciencia. Dice, pero en todas estas yo he guardado mi fe, mi confianza en el Señor. No me he dejado llevar por la carne y no he actuado en mi carne, sino he guardado mi fe. ¿Amén? Amén. ¿Y el 8 qué dice? Léalo, Milka. ¿Qué dice el 8? El 8. Sí. Dice, por lo tanto, ¿qué es lo que le esperaba? Mire, hermanos, mire, a Pablo está diciendo, ya estoy preparado para el sacrificio, amén. Pero después del sacrificio que venía, después de la decapitación, de la muerte, del padecimiento, ¿qué le esperaba a Pablo?
¿Qué era lo que venía? ¿Para qué iba a recibir? Amén. Él decía, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. El juez justo, amén. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Sí vio? Digo, después de esto, a mí el Señor, juez justo. Justo es el Señor, dijo. Él después me está esperando con una corona de bien, Pablo. Es decir, el mismo Señor le pondrá una corona y te decía, bien, Pablo. Excelente, Pablo, lo hiciste. Mire, él decía, después de esto viene una alegría, un gozo. Y por eso decía, quiero ir ya a que me decapiten. Con gozo y con alegría. Por eso el Señor decía mismo Pablo, las aflicciones de este tiempo no se pueden comparar con la gloria futura. Piense en la gloria futura, piense en esa corona, piense en esa gloria futura, y eso hará que el sufrimiento presente para usted no sea nada. Dice el Señor, decía Pablo, no es nada en comparación con eso. Porque usted mirará eso y usted tal vez diríamos, yo desearía sufrir mucho. Soy inmerecedor de esa corona. Que el mismo Cristo, juez justo, la coja a usted o a usted y te diga, venga para acá, te voy a poner una corona. Pero ahora, ¿qué tal con aquellos que hicieron el mal? ¿Qué van a recibir? ¿Qué van a recibir con aquellos que abofetearon, mataron, fueron injustos, robaron, fueron infieles? ¿Qué van a recibir? ¿Usted cree que Cristo también estará ahí? Ven para acá, que te voy a poner una corona. ¿Cree que van a recibir una corona estas personas? No. Por eso en sí Pablo sentía en sí misericordia por estas personas. Decía, porque no saben lo que se están perdiendo. Esa bendición tan grande. Pero tampoco saben lo que van a recibir del Señor. Del juez justo. ¿Qué es un juez justo? Que cada quien le da lo que se merece. Amén. A cada quien le da lo que se merece. Vida eterna a ellos y condenación eterna ¿a quién? A nosotros. Por eso el Señor dice que nadie tome tu corona. No respondas mal por mal. Déjale todo al Señor. El Señor un día te irá a recompensar. Amén. Pero que mire lo que decía Pablo. No solo a mí, sino a quienes. A todos. Sino a todos. Pero ¿a todos quiénes? ¿A todo el mundo? No, porque todos creen que van a recibir una corona. Todos mueren y creen que van a ir delante del Señor y el Señor Cristo les va a poner una corona. Pero solo la corona de justicia es para quienes. Para los justos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ellos serán los únicos dignos de recibir esa corona. Los que aman su venida. ¿Qué tal que Cristo viniera ya y en este momento? Ya, ahora, ya en este momento. ¿Cuántos se quedarían sin eso? Muchos. Pero nosotros debemos estar a toda hora así. Dios viene ya y ahora. Ya y ahora. Por eso es que a toda hora debemos estar velando y vigilante. Porque qué tal que no nos encuentre haciendo el bien. Amén. Por eso el verdadero cristiano persiste y persiste y persiste y dice, hoy no fue, entonces mañana no vino el Señor, entonces mañana, pero a toda hora está pendiente y nunca se cansa, como muchos dijeron, como las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas, unas se cansaron y las otras persistieron. Unas dijeron, el novio ya no viene, el novio ya no regresa, y empezaron a cabecear y hasta que quedaron dormidas. Y cuando quedaron ahí clavadas del sueño, el Señor vino y no se dieron de cuenta. Y cuando despertaron, digo, oh, el Señor vino. No, ya no hay nada que hacer. Por eso debemos estar muy vigilantes, amén. Y eso es lo que nos alegra, el Señor viene, amén. Y eso nos alegra para que si nos hacen el mal, bueno, allá ellos. El Señor me recompensará, amén.
Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. 1 Corintios. ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 9:1. 9:1. Sí. Mire otro ejemplo del apóstol Pablo. Amén. Cómo él soportaba, aún teniendo derechos. A él aún teniendo derechos, no hacía protestas, aún teniendo